Buenas tardes, doctora Silvia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están, colegas? Buenas tardes. Muy bien. Doctora Patricia. Sí, doctor, justo está en ecografía, ya le pasé la voz. Claro. Sí, doctor, sí, estoy yendo a la sala otra, pero ay, un segundo, Ya, un segundo. esperamos. Ya, ok. Ya. Doctor, a ver, un poquito. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Lo dejé ya cargado, sí, ¿no? Estamos viendo tu presentación, anomalías congénitas de la columna vertebral. Puedes empezar. Aló, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escuchamos perfectamente. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. El tema de exposición el día de hoy son las anomalías congénitas de la columna vertebral. Soy médico residente de segundo año, Patricia Chávez Arámbulo, por el Hospital Regional de Huacho, Universidad Perona Cayetano Heredia. Doctor, un gran favor, si es que en algún momento dejan de escucharme, me avisan, por favor, porque estoy en el sótano. Te voy avisando, no te preocupes, te voy a ir avisando. Ya, doctor, por favor, gracias. Ahora se te escucha muy bien y se ve bien tu presentación. Ya, doctor, ok, muchísimas gracias. Bueno, empezamos entonces con la exposición. El temario para la presente, bueno, son los objetivos. Voy a hacer un pequeño recordatorio acerca del desarrollo embriológico de la columna vertebral, muy importante para poder entender, poder identificar las diferentes patologías o alteraciones, ¿no?, en el desarrollo de la columna vertebral, cordón espinal. Luego vamos a hablar sobre la anatomía normal de la columna vertebral y del cordón espinal, bueno, ¿no?, por tanto por eco como resonancia. Voy a ver los sistemas de clasificación de las anomalías congénitas de la columna vertebral. La evaluación de las anomalías congénitas, igualmente por eco y resonancia. Un pequeño quiz que me pareció interesante ponerlo en esta oportunidad, ¿no? Un poquito para poder a ver si ha habido comprensión del tema, ¿no? Bueno, las conclusiones y finalmente la bibliografía. ¿Cuáles son los objetivos de la presente charla? Son principalmente tres, que son recordar el desarrollo embriológico pues, de la columna vertebral, identificar las características de los defectos del tubo neural, tanto abiertos y cerrados, por ecografía y resonancia, y proporcionar un test para evaluar pues, la comprensión del tema. Entonces, como lo había mencionado, es importante pues, recordar cómo se da el desarrollo normal, ¿no?, del cordón espinal en este caso, para poder entender pues, lo que son los disrafismos, ¿no?, o procesos de alteración de la formación de la columna vertebral o del cordón espinal. Entonces, el desarrollo de la columna fetal pues, es un proceso secuencial, es un proceso controlado, que se divide en tres etapas, ¿no? La fase de gastrulación entre la segunda y tercera semana, una fase de neurulación entre la tercera y cuarta, primaria, y la neurulación secundaria durante la quinta y sexta semana. Entonces, acá estamos viendo la primera fase, que es la gastrulación entre la segunda y la tercera semana, en la cual principalmente es un proceso en el cual se da la transformación del disco embrionario bilaminar, como podemos observar acá, en un disco trilaminar, ¿no? Y todo esto a través de la formación del mesodermo. Entonces, estamos observando aquí en este primer esquema, en la cual vemos pues un disco embrionario bilaminar, ¿no?, que está señalado aquí por estas líneas punteadas, ¿no?, en forma de óvalo, que está compuesto pues por capas de hipoblasto, que son estas células amarillas, o color sí, amarillas, y por estas células, y estas capas están mirando o tienen bordes hacia el saco vitelino,
y el ectoblasto, que están representadas por estas células, son de color azul, con los bordes que miran hacia el saco amniótico, ¿no? En este otro esquema, lo que vemos son las de color morado. Vamos a ver las células migran a través de un hoyo primitivo que está señalado con esta flecha, entre el epiblasto, que son las células azules, y el hipoblasto, que son las células amarillas, ¿no? Y lo que van a hacer es que desplazan a este hipoblasto caudalmente para formar el endodermo. Y en este otro esquema, lo que vamos a ver pues son ondas continuas de células migratorias, ¿no? Como podemos observar acá, que viajan bilateralmente por encima del endodermo para formar pues finalmente el mesodermo, que es lo que está señalado con esta flecha. Y la notocorda, que es esta que está señalado con esta punta de flecha, que se forma pues a partir de las células del mesodermo. Entonces, en esta etapa de gastrulación, el embrión pues ya va a estar compuesto por un disco trilaminar, este es el disco bilaminar, finalmente va a estar conformado por un disco trilaminar, y la notocorda pues que ya va a estar completamente formada. En la fase de neurulación primaria, que se da entre la tercera y cuarta semana, ¿en qué consiste prácticamente o qué se va a dar en esta fase? Implica pues el desarrollo de la médula espinal craneal hasta el nivel del cono medular, ¿no? Y durante el proceso de desarrollo del tubo neural, el neuroectodermo da origen a las células de la cresta, ¿no? Que van a migrar y van a dar lugar pues a la formación de una gran cantidad de tejidos, incluido el sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá en este primer esquema? Vemos la notocorda, que lo habíamos visto en esta imagen, ¿no? En esta primera fase de gastrulación. Y acá vemos que esta notocorda induce la formación de la placa neural, ¿no? Que son las células de color azul en la línea media, ¿no? En este otro esquema vamos a ver pues cómo el surco neural que está en el centro y los dos pliegues neurales, que son las puntas de flecha, se forman y comienzan a plegarse, ¿no? O empiezan a doblarse. En este otro esquema, lo que vemos es que los pliegues neurales ya están más adyacentes uno con la otra, diferente del esquema anterior, y se van a flexionar, bueno, para acercarse unos a otros, ¿no? Hasta que finalmente se van a fusionar en la línea media, ¿no? Que esto es lo que está señalando aquí la flecha. Y en este último esquema vamos a ver pues que ya el neuroectodermo se desprende por ambos lados sería del ectodermo cutáneo, formando finalmente el tubo neural, ¿no? Que está señalado aquí con la flecha, donde en el mesodermo, que luego se va a cerrar, ¿no? Entonces, este ectodermo sella la piel que está por encima de esta, ¿no? O sea, sella la piel suprayacente, ¿no? Que está señalada con esta punta de flecha. En la tercera fase, que es la neurulación secundaria, que se da entre la quinta y la sexta semana de gestación, en este caso, en esta fase es el proceso durante el cual se van a formar puras estructuras neurales espinales caudales a nivel del cono ya, ¿no? Entonces vamos a ver de que en esta etapa o en esta fase se va a producir una masa de células denominada masa celular, que es lo que está señalado aquí, que está distal al neuroporo, ¿no? Pues lo principal es que se va a formar esta masa, ¿no? Y esta masa se va a fusionar posteriormente con el extremo caudal del tubo neural, ¿no? Y luego a través de una serie pues de cambios, de diferenciaciones, de procesos y muerte celular, el cono medular, la cola equina o la cauda equina y el filum se van a formar finalmente, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vemos esta masa sólida, como les señalaba acá con la flecha, ¿no? Que son células totipotenciales, ¿no? Y estos van a formar la yema de la cola. Entonces, acá en este otro esquema vemos que esta yema finalmente va formando el tubo neural, ¿no? De forma secundaria y se fusiona cranealmente con el tubo neural, como podemos observar acá, que está previamente formado en la fase anterior, ¿no? Que es la neurulación primaria. Y ya finalmente esta fusión da lugar pues ya a una estructura continua y cavitada, ¿no? Entonces, estos datos son importantes recordarlos, ¿no? Que es que prácticamente a las 12 semanas que es de gestación, es que el cordón espinal prácticamente llena la columna vertebral, ¿no? De forma total. Y a medida que el feto va creciendo, el cono y el filum terminal ascienden debido a que hay un crecimiento más rápido que tiene la columna vertebral sobre el cordón, ¿no? Y estos dos datos también sumamente importantes, que es en las 20 semanas de gestación, donde el cono debería estar en o encima a nivel de L3 y L4, ¿no? Y es en las 32 semanas de gestación en la cual el cono ya debería estar también en o sobre
el espacio pues a nivel de L2, L3. Esto es un resumen de los tres gráficos que he puesto anteriormente. Y cabe mencionar aquí de que en realidad surgen varias anomalías secundarias al desarrollo aberrante pues, o alterado de esta médula espinal, ¿no? Sin embargo, es importante también mencionar de que a medida que se reconocen nuevos defectos, nuevas alteraciones genéticas, la clasificación embriológica que lo vamos a ver va a seguir evolucionando, puede seguir cambiando, puede seguir incrementándose, ¿no? Entonces, lo puse más que todo para ver, ya en este caso, no de la formación del cordón espinal, sino más que todo de las vértebras, ¿no? El desarrollo de la columna vertebral, recordemos que es paralelo al desarrollo de la médula espinal. Entonces, las vértebras se forman a través de la osificación, pues, endocondral, en la cual se forman primero estructuras cartilaginosas, y seguidas pues de centros de osificación que reemplazan este cartílago con hueso a medida que el feto va creciendo, a medida que crece el esqueleto, ¿no? Y estos centros de osificación pues son visibles en las imágenes que nosotros hacemos bueno, tanto en ecografía prenatal como en resonancia, ¿no? Y eso es básicamente para ver la formación aquí de los cuerpos vertebrales con los centros de osificación a nivel del cuerpo vertebral propiamente dicho y a nivel de las láminas, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor. Y acá tenemos la apariencia normal de la columna vertebral fetal, la etapa fetal prenatal todavía por ecografía, ¿no? Y eso es lo que les estaba mencionando. Este esquema lo vamos a ver mucho mejor aquí en estas imágenes de ecografía, en la cual vemos pues que cada vértebra tiene 3 centros de osificación, ¿no? Que son una a nivel de la línea media, que está a nivel del cuerpo vertebral, y 2 laterales, que son los centros de osificación a nivel de las láminas. Y este es un corte axial, y acá tenemos un corte sagital, en la cual vemos pues que esa diferencia que tiene, ¿no? La columna torácica o dorsal con la lumbosacra, ¿no? Vemos pues cómo es convexa esta espina torácica, a diferencia de la espina lumbosacra que es cóncava, ¿no? Y con el sacro que está apuntando pues hacia la parte posterior, ¿no? Vemos esa concavidad y esa convexidad. Entonces, estas imágenes también me parecieron bastante bonitas para poder, el momento que hacemos nosotros ecografía con los bebés, poder pues contar las vértebras, ¿no? Justo ahora hemos tenido como 3 bebitos que han venido para descartar malformaciones, vienen bebés pues con labio leporino, con fisura, ¿no? Entonces nos mandan las ecografías para evaluar malformaciones, para ver columna a nivel de la región lumbosacra, ¿no? Entonces, estos son los 3 métodos, ¿no? El método creo que más fácil, por decirlo así, o más accesible para nosotros es ver el ángulo de la lordosis lumbosacra, ¿no? En la cual acá lo que tenemos que identificar es este ángulo. El ángulo se refiere a esta hendidura que se forma entre lo que es el sacro y la columna lumbar, en este caso entre S1 y L5, ¿no? Y a partir de ahí, de esa hendidura, que podemos ver acá, se forma como una especie de una V, ¿no? La última sería S1 y la otra sería L5, ¿no? El otro método sería evaluar el cuerpo coxígeo, o la vértebra coxígea, la primera, con el S5, ¿no? Más que todo viendo la morfología, es un poquito más difícil, bueno, depende a veces mucho del bebé, depende de cómo podamos nosotros, o la maniobra que podamos hacer para poder observar, ¿no? Pero acá mencionan de que el primer cuerpo vertebral coxígeo es más redondito o más circunferencial, a diferencia del S5 que es más cuadrado, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo, por ejemplo, identifico este cuadrado que ya sería un S5 y a partir de ahí empiezo a contar, asumiendo que esto es el cuerpo vertebral S5 y empezando a contar hacia arriba, ¿no? Y el otro método para contar las vértebras es ubicando pues los arcos costales, ¿no? O sea, el último cuerpo vertebral, mejor dicho, con las costillas. Este es T12 o D12 y acá están los arcos costales, ¿no? Entonces se asume pues que el cuerpo vertebral es T12 y ahí empiezo a contar hacia abajo, ¿no? De manera hacia caudal o inferior, ¿no? Y acá este gráfico también me pareció, este esquema y esta imagen ecográfica en corte axial también me pareció muy bonito para identificar pues, las estructuras anatómicas, ¿no? Normales de la columna de un neonato, estamos hablando ya de un neonato, en la cual lo que está señalado aquí o que está de color verde, estamos hablando de la dura madre, lo que está aquí en el centro, y que se ve muy bonita ecografía, también es el cordón espinal o la médula espinal.
Lo que está señalado en celeste y en morado representan pues las raíces nerviosas, las raíces dorsales, tanto dorsales como ventrales, las raíces nerviosas. Bueno, acá tenemos muy bonito el cono medular, el filum terminal. El filum terminal en realidad es un filamento muy fino, ¿no? De 2 milímetros, y que aproximadamente menciona que mide hasta 20 centímetros, ¿no? Que se extiende desde la extremidad inferior del cono, como podemos ver la punta del cono, hasta la cara dorsal del coxis, ¿no? Donde se fija manteniéndose ahí, ¿no? Entonces, igualmente acá vemos la dura madre, que es esta estructura, bueno, que está señalado aquí de color verde, y lo que vemos aquí en color gris son las raíces nerviosas, ¿no? Que también es un aspecto muy importante y que también es, sufre alteraciones durante el desarrollo embriológico, ¿no? Y acá, bueno, los cuerpos vertebrales, ¿no? Esta es la apariencia normal de la columna vertebral, en este caso ya fetal por ecografía, ¿no? En la cual vamos a ver pues los cuerpos vertebrales tanto a nivel cervical, torácico, lumbar, ¿no? En la cual podemos saber acá las láminas ya en este caso osificadas, los cuerpos vertebrales, ¿no? Y acá señalado con rojo son los ya elementos o estructuras posteriores. Entonces, como les mencionaba, en cuanto a las raíces nerviosas, hay un tema acá que se llama que son las pulsaciones de las raíces nerviosas. No significa literalmente pulsaciones, sino que son los movimientos o las oscilaciones que tienen estas raíces nerviosas en relación pues al movimiento respiratorio del bebé y a la frecuencia cardíaca incluso, ¿no? Los latidos cardíacos. Entonces podemos ver como estas ondulaciones, estas elevaciones, ¿no? Pero también tiene variantes, ¿no? O sea, que es importante que las conozcamos, que las sepamos identificar. Una de estas variantes es el ventrículos terminalis, que también lo voy a mencionar más adelante, que en realidad pues es un quiste, ¿no? Que está revestido por epéndima y está en la unión en realidad del cono y del filum, ¿no? Y que representa pues un remanente de la neurulación secundaria, ¿no? Pero es asintomático, o sea, no causa molestia, no causa síntomas en el bebé, ¿no? Para terminar esta parte, me pareció también adecuado poner pues cuáles son las indicaciones para hacer una ecografía espinal, en el caso de, por ejemplo, en un bebé. Por ejemplo, niños que tengan lesiones cutáneas, por ejemplo, hoyuelos, ¿no? Como vemos también, hemos visto ahora un bebito así con estos hoyuelos, niños que vienen con hemangioma, con hipertricosis o decoloraciones en la piel o hiperpigmentaciones en la piel, pacientes que vienen con síntomas neurológicos, pacientes que vengan asociados con algún tipo de síndromes, ¿no? Estenosis, atresias anales también, o masas, por ejemplo, cubiertas con piel, como lo que estamos observando aquí, o también otra indicación de la ecografía, pues son pacientes tanto en la etapa postoperatoria o postprocedimientos, ¿no? Por ejemplo, después de una punción lumbar, si es que se quiere evaluar hematomas, ¿no? Pasando a lo que es resonancia, solamente he puesto este esquema porque más adelante pues tomas imágenes en cuanto a cada anomalía, la cual tenemos acá pues una imagen de resonancia, es prenatal, sagital, de la columna lumbosacra en un feto de 23 semanas de gestación, ¿no? En la cual pues vemos las estructuras a nivel de las vértebras lumbosacra, vemos el canal espinal, ¿no? Bueno, otras estructuras que podemos ver ahí como la vejiga, hígado, ¿no? Entonces, ya entrando al tema propiamente dicho, tenemos pues las anomalías del desarrollo del cordón, ¿no? Porque también tenemos anomalías o alteraciones en cuanto a las vértebras, ¿no? En cambio, la parte ósea me refiero, pero en este caso voy a hablar en primer lugar sobre los disrafismos, ¿no? Para englobarlos así. Entonces, encontré, revisando la literatura, en cuanto a las clasificaciones, tenemos que hay una clasificación, bueno, embriológica y clínico-radiológica, ¿no? Entonces, en otros artículos solamente he encontrado clasificaciones embriológicas, pero en realidad los dos, pues, mencionan lo mismo, ¿no? Entonces, esto lo encontré en un artículo muy bonito en el RESNA, en la cual habla sobre la clasificación netamente embriológica, que se refiere más que todo a la anomalía o la alteración que se produce en en determinada fase o proceso de desarrollo. Puede ser en la fase de gastrulación, puede ser en la fase de neurulación primaria o secundaria. Dependiendo de en qué fase se produce, se va a producir la alteración, ¿no? Por ejemplo, en la neurulación anormal tenemos mielomeningocele, mielocele, etcétera, ¿no? Igualmente acá, en la disyunción prematura, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, no todas, sino las más importantes. Y en la clasificación clínico-radiológico tenemos a los disrafismos ya espinales, lo catalogan así aquí,
en las cuales tenemos los abiertos y los cerrados, ¿no? Dentro de los abiertos, mielomeningocele, mielocele, los más frecuentes. Mielomeningocele está en un 85% en los casos hasta un poco más de los disrafismos. Estos son menos frecuentes que es el hemimielоmeningocele y el hemimielocele, son menos frecuentes. Dentro de los cerrados tenemos hay que ver aquí, ¿tiene masa subcutánea o no tiene masa subcutánea? Si tiene masa subcutánea puede ser un lipomieloquisis, meningocele, liepomeningocele, lipomeningocele. Si no tiene masa, bueno, acá vemos, ¿no? Las diferentes entidades, diferentes patologías. Sin embargo, bueno, y acá, bueno, vemos acá, pues, ¿no? Cerrado, ¿no? No vemos lesión, no vemos protrusión, bueno, pero está tapado, por decirlo así, por la piel, no sobresale la piel, a diferencia de este dirrafismo abierto, ¿no? Esta es otra clasificación, como le digo, es lo mismo, sino que lo van agrupando de repente de una manera más ordenada, más bonita, más fácil de entender. También lo he puesto, pero en realidad acá, por ejemplo, no mencionan toda la variedad de patologías, sino los más frecuentes, como lo había mencionado, que son estas dos entidades, ¿no? Y los comunes y los que no son tan comunes, ¿no? Los infrecuentes. Pero acá hay que mencionar que los defectos del tubo neural en realidad ocurren, bueno, son llamados disrafismos espinales, ¿no? Y usualmente involucran pues los aspectos dorsales del tubo, ¿no? En el abierto, como ya hemos visto, el defecto óseo no está cubierto por piel, ¿no? Y el disrafismo espinal cerrado, el defecto óseo sí está cubierto por la piel, como hemos visto en estas dos imágenes. Entonces, también como había mencionado, en orden descendente de frecuencia, las más afectadas son a nivel de la región lumbosacra, luego torácica y luego cervicales, ¿no? En cuanto al compromiso. Ahora, los defectos del tubo neural abiertos, que es lo que estamos viendo acá en esta clasificación de los abiertos, son mucho más frecuentes, un 85%. Y es importante que podamos nosotros diferenciar entre si es abierto o es cerrado, ¿no? Porque el manejo, el pronóstico del paciente y las anormalidades que puedan tener asociadas varían entre uno y otro, ¿no? Y acá es una terminología, bueno, un nombre que es importante que lo conozcamos porque se va a mencionar en todos los tipos de anomalías, que es la placoda neural, ¿no? ¿Qué es la placoda neural? En realidad es un segmento de tejido neural embrionario y que protruye pues a través de la superficie de la piel o se encuentra al ras de la superficie de la piel. ¿A qué me refiero a esto? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me parece. Y esto igualmente es la clasificación, ¿no? Entonces, para entrar al tema, ya hemos visto las diferentes clasificaciones que se encuentran en la literatura. Sin embargo, encontré otra presentación también del Reina muy, muy interesante y sobre todo muy práctica, ¿no? Y sobre todo, pues, que nos ayuda a nosotros a fijar mejor la idea, ¿no? Y a recordar también mejor, porque si recordamos, pues, todas las clasificaciones, las tablas, de verdad que no nos vamos a acordar mucho. Entonces, ¿qué encontré en esta presentación, verdad? Bastante interesante, es que es importante ver tres aspectos, ¿no? Para poder nosotros clasificar la mayoría de las anomalías congénitas de la espina, ¿verdad? La columna vertebral, y que van a afectar o que interesan pues finalmente pues al neurocirujano, ¿no? Que es el que va a operar si es que es meritorio de esto, ¿no? Entonces tenemos que es importante evaluar en este caso la piel, la grasa y el cordón. ¿Qué aspecto tiene la piel del bebé? ¿No? ¿Qué aspecto tiene la grasa también? ¿Hay grasa incluida ahí en esa lesión, en esa normalidad? ¿Qué aspecto tiene el cordón espinal? ¿No? Entonces, al responder estas tres preguntas clave, como les repito, vamos a poder nosotros clasificar la mayoría de las anomalías congénitas de la columna o de la espina, ¿no? Entonces, esto ya lo había mencionado, que es la placoda neural, ¿no? Acá lo profundizo mejor porque encontré este gráfico mucho más bonito. Es importante mencionar, es importante definirse por todo qué es la placoda, ¿no? Como le digo, se menciona en prácticamente todas las anomalías. Es un tejido en realidad neural embrionario temprano, ¿no? Por decirlo así, prematuro, y está como congelado, como detenido en la etapa de la placa neural, ¿no? Si recordamos esos tres esquemas que mencioné durante la fase de neurulación,
Entonces, ahí tenemos la placa neural, ¿no? Y esta placa neural es visto en todos los disrafismos abiertos. Muy importante recordar eso, ¿no? También se mencionan de que podemos verlo en los disrafismos cerrados, pero en general en el 100% lo vemos en los disrafismos abiertos, ¿no? Lo vamos a ver mucho mejor en las siguientes diapositivas. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo se ve la piel del niño? La piel está intacta o no está intacta, como podemos observar acá. Un defecto, estamos hablando de los grafismos abiertos o cerrados, ¿no? Cerrado es que no hay defectos sobre la piel. Vemos sí de repente una masa, ¿no? Pero está cubierto por piel. En cambio, en el abierto vemos un defecto en la piel suprayacente, ¿no? Y el tubo neural está expuesto, como podemos observar acá, totalmente al medio ambiente. Entonces, acá tenemos una imagen de resonancia fetal en T2, en la cual vemos por protrusión de meninges, incluso vemos la placoda que está neural, ¿no? A través del defecto que está también en los cuerpos vertebrales. Y acá en B es una magnificación, ¿no? En la cual podemos observar porque este defecto está cubierto por la piel, ¿no? Si observamos acá lo que está señalando con esta flecha, no sale, no protruye como para darnos la imagen que hemos visto anterior, ¿no? En este caso está cubierto por piel y estamos hablando pues de un disrafismo cerrado. Entonces, tenemos al mielomeningocele y al mielocele, ¿no? Son las dos entidades más frecuentes, ¿no? En las cuales tenemos al mielomeningocele, que representa el 98% de los disrafismos abiertos. Y volviendo a mencionar el término de placoda neural, ¿no? Esta es la placoda que esquemáticamente está representado por este asterisco. Es aquella que sobresale por encima de la piel debido a la expansión del espacio subaracnoideo subyacente, ¿no? Y en esta imagen vemos pues la protrusión que tiene esta placoda. La placoda que está señalada con una flecha rosada, ¿no? La protrusión de la placoda sobre la superficie de la piel. Y en esta, esto vendría a ser la placoda, ¿no? Y en este mielocele, la diferencia con el mielomeningocele es que la placoda, como podemos observar aquí, está al ras de la superficie de la piel, ¿no? No protruye como en este caso, ¿no? En este caso está al ras de la superficie de la piel debido a que no hay expansión del espacio subaracnoideo subyacente, ¿no? Entonces, en esta imagen, pues, igualmente vemos pues el mielocele con la placoda que está al ras. Acá tenemos una imagen del mielomeningocele como una prácticamente exposición de todo esa estructura, el tubo neural, todo hacia el medio ambiente, y en cambio el mielocele no. Entonces, un punto también importante a mencionar es que el 100% de los disrafismos espinales abiertos se asocian con Chiari 2, con malformación de Chiari 2. Entonces, debido a la exposición que tiene este tubo neural al líquido amniótico, en los defectos, obviamente, del tubo neural abierto, la fuga que se produce el líquido cefalorraquídeo pues da lugar a una secuencia de eventos, como podemos observar acá, lo puse acá encima, que conducen pues a la malformación finalmente de Chiari 2, en la cual el disrafismo espinal abierto da lugar pues a una fuga del líquido cefalorraquídeo, un desplazamiento caudal o hacia abajo del cerebelo, una herniación de la amígdala cerebelosa y finalmente pues una obliteración de la cisterna magna, ¿no? Lo mismo que estamos viendo acá. Pero además, ¿qué hallazgos encontramos en esta malformación de Chiari 2? Aparte de la herniación tonsilar, que es lo que estamos observando aquí, aparte de prácticamente del borramiento del cuarto ventrículo, lo que estamos observando es que también hay una disgenesia del cuerpo calloso, ¿no? Y bueno, además hidrocefalia. Entonces, cuando hablamos de disrafismo espinal abierto, por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Bueno, en estas dos imágenes, en estos dos, quiero representar pues esta malformación de Chiari, ¿no? En la cual tenemos que el signo de limón es una característica, prácticamente se presenta en 98%, también lo presenta así, del feto con disrafismos espinales abiertos, ¿no? Siempre y cuando se examinen antes de las 24 semanas de gestación, ¿no? No a cualquier semana de gestación, sino antes, ¿no? Entonces, por decirlo así, la advertencia o la indicación en estos casos es que esta apariencia también se observa incluso hasta el 1 al 2% de fetos normales, ¿no?
pero obviamente no es muy frecuente. Entonces, los fetos con disrafismo espinal abierto se van a beneficiar por una cirugía intraútero, mientras que aquellos que tengan disrafismos espinales cerrados no son candidatos para cirugía, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante, como lo había mencionado en una de las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, este signo de limón en los defectos del tubo neural abierto típicamente se resuelve ya en el tercer trimestre, ¿no? Y la ausencia del signo de limón en el tercer trimestre puede indicar un defecto del tubo neural cerrado o que simplemente ya desapareció, ¿no? Entonces, esta es una ecografía, pues, una resonancia, perdón, que estamos viendo en un feto de 23 semanas, ¿no? Que tiene un disrafismo espinal, y esta forma de signo de limón, ¿no? Lo vamos a observar aquí también. Y en esta imagen de ecografía en corte axial y en corte sagital del feto a través de la espina inferior, ¿no? Es un feto de 21 semanas, ¿no? 21, casi 22 semanas, ¿no? Lo que está mostrando pues es una ausencia de cobertura de la piel, ¿no? Justo a nivel de la región lumbosacra, sugiriendo pues un defecto del tubo neural. Esto es lo que estamos observando también aquí en este corte sagital, que se ve mucho mejor que en el corte, bueno, yo lo veo mucho mejor que en el corte axial, ¿no? Y acá en la etapa postnatal podemos observar pues este disrafismo que se produce, ¿no? En un paciente, en este caso con un mielomeningocele, ¿no? Que demuestra pues la apariencia, obviamente, antes de la etapa quirúrgica, ¿no? Acá tenemos otras imágenes, igual de los disrafismos espinal abiertos y asociación con malformación de Chiari tipo 2, en la cual pues el típico cráneo, esta imagen de limón, no el signo de limón, en forma de limón es causado en realidad por el mismo hueso frontal, por un festoneado del hueso frontal, ¿no? El cráneo de limón, como se menciona así, no se ve en todos los casos, nuevamente vuelvo a repetir, en los casos de defectos del tubo neural abiertos tempranos, ¿no? Y la ausencia o su ausencia es un signo no descarta, sin embargo, el diagnóstico, ¿no? de defecto del tubo neural abierto, ¿no? Y importante mencionar también que en el primer trimestre, cuando se hace la translucencia, ¿no? Intracraneal, en la vista sagital es un signo de defecto del tubo neural, ¿no? Ahora, un segundo punto, ¿cómo vemos la grasa, ¿no? Entonces, acá va la pregunta, grasa, ¿por qué hay grasa? ¿No? En este estudio de resonancia, ¿por qué hay grasa? Hay varios disrafismos que tienen grasa. Entonces, la presencia de grasa, ¿qué es lo que está indicando? Indica una neurulación primaria anormal, ¿no? Indica una disyunción prematura del ectodermo neural del ectodermo cutáneo, ¿no? El mesénquima también circundante entra en la superficie interna del tubo y se convierte en grasa. Entonces, esto lo vamos a ver en otras imágenes. Y obviamente la interrupción pues, de esta neurulación primaria conduce a defectos del tubo neural. Entonces acá tenemos las dos patologías también más frecuentes en cuanto a si hay contenido no de grasa, que es, en este caso sí tiene grasa, que es el lipomiellomeningocele y el lipomielocele. El lipomiellomeningocele, vamos a ver de que la interfaz entre la placoda, nuevamente lo voy a mencionar, la placoda neural y el lipoma, sobresale por encima de los alrededores, o por decirlo así, los confines del conducto raquídeo, ¿no? Debido a la expansión del espacio subaracnoideo igualmente subyacente. En cambio, en el lipomielocele, la interfase entre lo que es la placoda y el lipoma está dentro de los confines, o por decir, dentro del mismo ambiente del canal espinal, debido a que no hay expansión, como podemos observarlo aquí. Vemos la diferencia aquí de la placoda neural con esta, ¿no? Del lipomiellomeningocele con el lipomielocele, y es lo que estamos observando también aquí en estas imágenes de resonancia. Entonces, en cuanto al lipomielocele, lo que vemos acá es que vemos que está señalado aquí, lo que estoy señalando con el cursor, hay una gran masa, ¿no? Subcutánea encima de la piel, o sea, suprayacente, ¿no? Y vemos a la placoda neural, pues, que no se extiende más allá del margen dorsal del canal espinal, ¿no? Y en esta segunda imagen, al igual que en los otros defectos del tubo neural cerrado, la resonancia, pues en este caso sagital, de la línea media del cerebro, el mismo paciente, bueno, en este caso no muestra malformación de Chiari tipo 2, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en otra imagen. Acá tenemos otro tipo también con contenido de grasa, en este caso de este disrafismo, que es el lipoma intradural, ¿no? Acá tenemos una imagen de resonancia en corte sagital, en este caso de T1, en la cual muestra igualmente una masa hiperintensa que está dentro del saco dural, ¿no?
Y en esta otra imagen, en B, vemos, bueno, es una imagen ya en T2, ¿no? Podemos ver la diferencia con respecto al líquido cefalorraquídeo en corte sagital, con saturación grasa, es más, que muestra pues que esta masa, valga la redundancia, ¿no? Tiene una saturación de grasa de forma homogénea, ¿no? Es el mismo paciente, es la misma imagen, ¿no? Que está con saturación grasa. Y vamos a ver que lo que está señalado acá con este asterisco vendría a ser el cono, ¿no? Este cono, como podemos observar, está comprimido, está desplazado por este lipoma, ¿no? Y bueno, está en realidad como atado, como apretado por la masa a nivel de L3, L4. Entonces, el lipoma es un contenido dentro del saco dural, a menudo tiene localización lumbosacra y a menudo se presenta con signos clínicos de cordón atado, ¿no? Como les acabo de mencionar. Este tema de las raíces nerviosas, como había mencionado también en las diapositivas anteriores, en una de las diapositivas anteriores, ¿cuál es la característica que tiene, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un paciente con lipomielocele, ¿no? Sacro y una médula anclada. En esta segunda imagen son un poquito borrosas, son las imágenes en fiesta de alta resolución, secuencia fiesta alta resolución, en la cual muestra pues las raíces nerviosas que están señaladas en azul, que están adheridos al lipoma, ¿no? Y en esta otra imagen ya pues es una fotografía pues de una cirugía, en la cual vemos pues esta raíz nerviosa que está señalado en azul, que está fuera del lipoma, ¿no? Y ha sido disecada, ¿no? Y el lipoma es esta estructura que la estamos observando acá. Este es un acto intraoperatorio. La otra entidad es el lipoma del filum terminal, ¿no? A ver, vamos a ver acá, creo que ya. Este lipoma igualmente acá vemos en esta imagen, bueno, es un engrosamiento, en realidad el lipoma del filum es un engrosamiento fibrolipomatoso del filum terminal, ¿no? Entonces puede ser una variante normal si es que no hay evidencia clínica de síndrome de médula anclada. Acá lo vemos en un corte sagital y acá en un corte axial. Y la otra entidad es el dermoide contracto sinusal también, ¿no? Como vamos a observar aquí, acá vemos en esta resonancia en corte sagital, ¿no? Vemos el tracto del seno dérmico que está señalado en azul, ¿no? Que se extiende a través de los tejidos blandos lumbosacro, desde el canal espinal hasta la piel, ¿no? Entonces, en este caso, acá se ha colocado esta estructura que vemos hiperintensa, es un marcador, ¿no? Que está sobre la piel, en la región donde se visualizaba un hoyuelo, ¿no? Entonces, a nivel del hoyuelo pusieron un marcador y podemos ver en la imagen de resonancia, pues, cómo se extiende en realidad, como dicen acá, desde el canal espinal hasta la piel, ¿no? Y acá vemos el esquema un poquito más para poderlo entender mejor o para poder visualizarlo mejor, que muestra pues el tracto del seno dérmico que se extiende desde el dermoide hasta la superficie de la piel, ¿no? A menudo incluso tiene como un mechón de cabello, ¿no? Cerca del hoyuelo de la línea media. Y aquí, de igual manera, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, acá hay un hoyuelo, ¿no? A nivel de la línea media, a nivel de en la superficie cutánea, ¿no? Que demuestra, pues, un tracto sinusoide con dermoide, ¿no? Igualmente aquí, en este corte sagital, en este caso de un niño de 3 días de vida, ¿no? A nivel de la columna lumbar, ¿no? A nivel de la línea media vemos este hoyuelo, vemos esta hendidura, ¿no? Y ahí hay un tracto subcutáneo, ¿no? Que va desde el hoyuelo hacia los elementos posteriores, ¿no? Del canal espinal, ¿no? Igualmente aquí. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo se ve el cordón? ¿No? Y ahí respondemos estas 4 preguntas para poder ubicarnos y poder identificarnos. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿está el cordón comprometido, involucrado? ¿Hay un quiste asociado a esta patología, a esta anomalía? ¿O hay varios cordones? ¿O cuál es la posición que tiene este cordón? ¿No? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿está el cordón involucrado? Si es no, entonces estamos hablando de un meningocele, ¿no? Acá el meningocele es una herniación, en realidad, pues, de un saco lleno de líquido cefalorraquídeo y que está revestido por duramadre y aracnoides también, ¿no? A través de un defecto óseo de la columna vertebral, ¿no? Acá tenemos, como está señalando acá, este es un meningocele. Tenemos que la médula espinal y los elementos neurales no se localizan en el meningocele, por lo tanto no es mielo,
solamente estamos hablando de un meningocele, ¿no? A veces las terminologías, los nombres confunden un poco, pero es importante entenderlo, ¿no? Ahora, los meningoceles posteriores son, más comúnmente son occipital, cervical, lumbosacro, ¿no? Los meningoceles anteriores generalmente suelen estar localizados a nivel de la región presacra. Y en cuanto a los meningoceles torácicos, laterales a menudo asociados con otro tipo de alteraciones, ¿no? Como neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Y acá vemos estas dos imágenes, ¿no? En resonancia, cómo se ve al neonato y bueno, ya durante la reparación quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿con qué entidades se asocia el meningocele? Es importante, ¿con qué entidades se asocia con malformaciones de Chiari 2? Aunque es menos común que con el mielomeningocele. Con el mielomeningocele la asociación con la malformación de Chiari 2 es mucho más frecuente. Este meningocele podría también estar asociado con una posición baja del cono o con tener raíces nerviosas, ¿no? Como podemos observar aquí. Esto lo vamos a ver en otras imágenes un poquito más. Acá vemos igual un intento en resonancia, ¿no? La protrusión que tiene, que se trata pues de un meningocele. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? ¿Hay un quiste asociado en esta anomalía? Si es sí, entonces vamos a hablar de dos entidades, mielocistocele y quiste neuroentérico. ¿Qué es el mielocistocele, no? El mielocistocele es una hernia, ¿no? Es un como meningocele a través de un defecto de la columna vertebral, ¿no? Es una hernia, se menciona así, de vaginación de la siringe, bueno, o siringocele, pero es un meningocele a través de un defecto de la columna vertebral. El siringocele se comunica con la siringe, bueno, y la meningocele se comunica con el espacio subaracnoideo, ¿no? Se menciona como, entre comillas, como un quiste dentro de un quiste, ¿no? Y en cambio el quiste neuroentérico es una conexión anormal entre el canal espinal y el contenido entérico, ¿no? Puede haber fístulas neuroentéricas entre el canal espinal y el intestino, puede haber también presencia de quistes neuroentéricos, ¿no? Entre el canal espinal y el quiste que secreta incluso mucina, ¿no? Y acá estamos viendo en este quiste neuroentérico, un corte coronal en T1, vemos este quiste en la región o en el nivel mediastino posterior, ¿no? Con una escoliosis incluso de convexidad izquierda, ¿no? O levoconvexa. Igualmente acá vemos pues la conexión que tiene entre el quiste y el saco tecal, ¿no? Y en cambio el mielocistocele, en esta imagen de resonancia en T2 de un feto, muestra pues que este quiste está dentro de otro quiste, ¿no? Como podemos observar, pues no se puede ver muy bien, pero acá se localiza a nivel de la región lumbosacra. Y eso es lo que estamos observando aquí, ¿no? En este esquema demuestra pues la presencia de un siringocele o un quiste dentro de un mielocele, ¿no? Acá tenemos también otras imágenes del mielocistocele, ¿no? En esta ecografía, ¿no? En corte, bueno, en sagital y acá en axial, en un de 22 semanas, ¿no? Un feto de 22 semanas, en la cual vemos pues, que este defecto está cubierto por la piel. El defecto de tubo neural está cubierto por la piel en la región lumbosacra, ¿no? Igualmente aquí en estas dos estructuras vemos en esta imagen de resonancia también en corte sagital, en T2 del mismo paciente, realizada a las 23 semanas, 23 con un día, 23 semanas, en la cual vemos pues el defecto del tubo neural que está cubierto igualmente por la piel, ¿no? A nivel de la región lumbosacra. Y esta placoda neural se extiende a través de este quiste, ¿no? Igualmente en esta otra imagen. Ahora, respondiendo a la tercera pregunta, ¿hay varios cordones? ¿Hay demasiados cordones? Si es sí, estamos hablando de una diastomatomelia. ¿Y qué es la diastomatomelia? Es una, bueno, actualmente está clasificada como una médula espinal dividida, ¿no? De tipo 1, ¿no? Es un disrafismo espinal cerrado, congénito, poco frecuente, ¿no? Que consiste en realidad en la división de un segmento medular en dos semimédulas, ¿no? Esa es la diastomatomelia. Y la zona lumbar es la más afectada, ¿no? De predominio en bebés de sexo femenino, y la causa pues son múltiples, son multifactorial, ¿no? Entonces, esta anomalía se asocia pues con escoliosis, con anomalías de la segmentación vertebral, hay formación de espolones también que pueden osificarse a medida que el niño va creciendo. Uno de los, bueno, bueno, más que todo en la imagen, en este caso, en esta imagen intraoperatoria vemos pues que el cordón se va a dividir en dos hemicordones que están separados por un espolón óseo, ¿no?
Y la cuarta pregunta es, ¿cuál es la posición que tiene este cordón o cuál es la posición que tiene el cono medular? Acá estamos hablando de dos entidades, dos patologías, que es la agenesia caudal y el cono medular bajo, ¿no? En la agenesia caudal hay diversos grados de ausencia en este caso, de cordón espinal o columna espinal, ¿no? Y que está asociado con muchas anomalías que no están relacionadas incluso al sistema nervioso central, como por ejemplo, niños que vienen con ano imperforado, con anomalías genitourinarias, anomalías renales, hipoplasias pulmonares, ¿no? También se menciona bebés que tienen alteraciones o malformaciones, por ejemplo, en las extremidades, ¿no? Y se reconocen dos tipos de agenesias, ¿no? Según la ubicación del cono medular, ¿no? La de tipo 1, que es una posición alta, y la de tipo 2, que es una posición baja, ¿no? En el cono medular bajo, bueno, no, antes de pasar a esto, lo que vamos a ver acá es una imagen, bueno, en resonancia, en T2 sagital, que muestra pues la posición, el posicionamiento alto que tiene, ¿no? En apariencia con respecto al cono debido a, por decirlo así, la finalización o terminación temprana o precoz, ¿no? Igualmente en esta resonancia en T1, en sagital, la espina lumbosacra, igualmente muestra, pues hay cuerpos vertebrales a nivel de la región sacra que son insuficientes, ¿no? En el cono medular bajo, ¿qué características vamos a ver? Vamos a ver un filum terminal que está apretado, está ajustado, está comprimido, por decirlo así. Hay hipertrofia y acortamiento de este filum, hay trastornos en las diferenciaciones, hay deterioro del movimiento, el ascenso del cono, ¿no? Y debe correlacionarse pues con síntomas clínicos de la médula anclada, ¿no? Acá lo que estamos viendo en esta secuencia de resonancia en corte sagital, fiesta, en la cual pues demuestra el bajo posicionamiento del cono a nivel de L4, ¿no? Habíamos visto que normalmente debe estar a nivel de L2, L3, ¿no? Y acá hay un engrosamiento y un acortamiento del filum terminal, ¿no? Entonces, como les vuelvo a mencionar, tenemos la del tipo 1 y la del tipo 2. La del tipo 1 es la más severa, la del tipo 2 es la menos severa, ¿no? La del tipo 1, que es la más severa, hay malformación sacra, ¿no? Que termina al nivel de S1 o por encima, ¿no? Y en la de tipo 2, que es la menos severa, hay una malformación sacra que termina al nivel de S2 o por debajo. Entonces, cuando hablamos de disgenesia caudal, en este caso ya son imágenes postnatales, bueno, tenemos la evaluación por radiografía, por ecografía, por resonancia, ¿no? En la cual vemos pues que los screenings, los exámenes ayuda a evaluar pues anormalidades óseas. Hay una gran cantidad o espectrum de hallazgos que incluyen incluso hipoplasia lumbosacra, displasia de cadera, hipoplasia de fémur, ¿no? Por ecografía es importante porque se puede determinar el nivel del cono, ¿no? Y evaluar el cordón espinal, incluso la movilidad que tienen estas raíces nerviosas, ¿no? Y bueno, ya en resonancia, pues es la modalidad de elección en realidad para determinar el tipo de agenesia caudal y bueno, evaluar pues anormalidades asociadas, ¿no? Anormalidades del cordón espinal que puedan estar asociadas, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta resonancia, lo que estamos viendo es como una terminación o un cese abrupto, ¿no? Del sacrum a nivel de S1, ¿no? Y otras características que también lo vamos a ver. En cuanto al disrafismo espinal segmentario, tenemos porque puede ser considerado como una variante del síndrome de regresión caudal. Lo que refiere o lo que menciona es que en realidad es una disgenesia vertebral segmentaria que está localizada, por eso dice segmentario, ¿no? Y se manifiesta pues con escoliosis focal también o segmentaria pronunciada, ¿no? Acá estamos observando acá igualmente una imagen ecográfica sagital en un feto de 22 semanas, con casi 23 semanas, en la cual muestra pues una cifosis focal a nivel de la región lumbar, ¿no? Vemos que no está de forma difusa, sino que es una cifosis focal nada más, ¿no? Igualmente acá, en esta imagen de resonancia, ¿no? En T2 también, pero ya es en el caso de un niño de dos meses, ¿no? En la cual pues muestra esta cifosis lumbar, ¿no? Que está focalizada, ¿no? Y en este caso se ve, pues como podemos observar en la imagen, a cuerpos vertebrales alterados o dismórficos tanto a nivel de L3 como L4, ¿no? Incluso con una dislocación posterior del L3, ¿no?
Para hablar ahora netamente de lo que son las partes óseas, estructuras óseas, tenemos las anomalías de la segmentación y la fusión vertebral, ¿no? Tenemos las hemivértebras, tenemos las vértebras en bloque, ¿no? Las hemivértebras se da una falla en la formación, o las vértebras en bloque por una falla en la segmentación, ¿no? Pueden ser aisladas, como pueden estar asociadas a síndromes. La clave para una mejor imagen, bueno, en este caso son los hallazgos que podemos encontrar, que son las escoliosis focales o cifosis focales, como habíamos visto en la imagen anterior, ¿no? Otras características más que las podemos ya revisar aquí. Y de todas estas, las hemivértebras es la causa más común después de escoliosis congénita, ¿no? Generalmente se da entre un 5 a 10% por cada 10.000 nacimientos, y comúnmente es aislada, ¿no? Y no tiene secuelas, bueno, clínicas. Y la hemivértebra torácica, o esas hemivértebras torácicas son usualmente acompañadas, pues, de ausencias, ¿no? De arco costal o de costillas en el mismo lado, ¿no? O ipsilaterales. Y lo que estamos observando aquí en esta imagen sagital de ecografía prenatal también a las 29 semanas, en la cual muestra pues esta convexidad focal, ¿no? La curvatura a nivel de la columna dorsal o torácica, secundario a una hemivértebra. Igualmente en esta imagen en resonancia también de un feto de 32 semanas, en la cual muestra pues esta convexidad focal, podemos observar aquí, está señalado, o está como que cerrado por estas dos flechas amarillas, ¿no? Y en esta imagen ya se ve mucho más claro, mucho mejor, ¿no? Es una radiografía pues frontal en el mismo paciente de 8 días de vida, ¿no? En la cual muestra pues esta curvatura de convexidad derecha o dextroconvexa, ¿no? A nivel de la columna torácica a nivel inferior, ¿no? La columna torácica, ¿no? Y que, bueno, va a mostrar pues o tiene la asociación con múltiples hemivértebras, ¿no? Bueno, son dos imágenes también que me pareció bonito ponerlo, que es una radiografía pues de un feto de 22 semanas, en la cual muestra pues múltiples anormalidades en los cuerpos vertebrales, ¿no? Como podemos observar acá está señalado con estas flechas, y notamos pues también alteraciones, anomalías asociadas que tienen a nivel de los arcos costales, ¿no? Y esto es lo mismo, pero en una imagen fotográfica, es el mismo feto. Para terminar, tenemos a los teratomas, ¿no? El teratoma, bueno, también es una neoplasia que está compuesta por las 3 capas germinales, ya sabemos. Más del 80% de esos teratomas están localizados en la región sacrococcígea, ¿no? Esta es la incidencia que tienen a predominio del sexo femenino, es muy rara, ¿verdad? Uno de 35.000 a 400.000 nacidos vivos, ¿no? Y bueno, se presentan pues como masas, ya sea o sólidas y quísticas, ¿no? O mixtas, ¿no? Exofíticas, grandes, ¿no? Relacionadas a nivel, más que todo a nivel del sacro, ¿no? Y que tienen un rápido crecimiento, ¿no? Bueno, son algunas características, diagnósticos diferenciales, puede ser con meningocelia anterior, un mielocistocele, otros tipos de tumores más raros, ¿no? Y acá tenemos igual esta ecografía en corte sagital, acá en resonancia igualmente en ecografía. Acá ecografía es lo que usualmente pues vemos pues que también hay polidragnios, sin embargo el hidragnios también puede ser visto si hay algún tipo de obstrucción de la vejiga, ¿no? En el Doppler core también es importante para evaluar vascularidad, puede haber hidros. Acá, por ejemplo, en esta ecografía en corte longitudinal de un feto de 27 semanas, un corte a nivel de la pelvis, ¿no? Que muestra una gran masa quística que se origina a nivel del sacro, ¿no? Entonces, lo que está señalado con los asteriscos, pues muestran los cuerpos vertebrales, ¿no? En esta imagen de resonancia en corte sagital, T2 del mismo feto, acá ya un poquito más grandecito, esta es las 27 semanas, esta es las 31 semanas, muestra pues esta masa sacra ya grande, más voluminosa, con un componente predominantemente quístico, ¿no? Puede ser sólido quístico, pero en este caso tiene un predominio quístico. Y en esta otra imagen en ecografía igualmente pues muestra en el mismo paciente, ¿no? La presencia de un teratoma con pequeñas asociados a masas quísticas, ¿no? Que corresponden, según menciona acá, con componentes presacros internos, ¿no? De un teratoma sacrococcígeo.
Finalmente quise poner este cuadro resumen, ¿no? De las diferentes entidades o diferentes anomalías de la columna, o la espina vertebral, espina fetal o columna vertebral, ¿no? En la cual tenemos a los disrafismos abiertos, cerrados, las anomalías en la fusión y la segmentación, el síndrome de regresión caudal y finalmente pues los teratomas, ¿no? Igualmente haciendo las mismas preguntas, ¿no? Y como lo había mencionado también, quería poner, bueno, puse 3 preguntas para un poquito pues reforzar y un poquito fijar también, ¿no? Lo que se ha mencionado durante la exposición. Solamente son 3, ¿no? En este caso, estamos hablando pues de un recién nacido de un día de vida, con una masa localizada a nivel intraespinal, como podemos observarlo aquí, ¿no? Sería una masa medio ovoidea, ¿no? Ecogénica, que es diagnosticado durante la etapa prenatal. ¿Cuál sería el posible diagnóstico? Ahí tienen las 5 opciones para que puedan responder. Una R1 tiene que ser eso. Está A fácil. ver. Por la inicial lo sacan. A ver, Marilyn, ¿qué te parece? Está bonita la imagen. ¿Corte de qué es? ¿Qué es lo que ves? Marilyn, ¿estás? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Está de guardia? No, todavía me falta, estoy en esto. Sí. Marilyn, Pero ya estoy en la parte. Marilyn, no te escucho. Sí, ya estoy en la fase de las preguntas. Marilyn. Ah, tu audio está mal, Marilyn. Ya, Melissa, entonces. Melissa. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Número Melissa. 3, un lipoma. ¿Cuál es la característica gráfica del lipoma? Doctor, disculpe. ¿Cuál es la característica? Ya se ve una imagen hiperintensa de densidad grasa, pues, ¿no? Es ecografía. En ecografía se va a ver hiperecogénica, doctor. Hiperecogénico, ¿no? ¿Qué dice la doctora Chávez? Perdón, doctor. ¿Qué dice? La doctora dice lipoma. Ya. Sí, Rosy. Ya. Doctor, ya, sí, efectivamente, doctor. Se trata de un lipoma. Así ¿no? es, una ecografía, ¿no? Ajá, una ecografía en corte sagital. Y bueno, acá tengo la segunda pregunta. A ver, esa es una ecografía de un neonato, ¿ya? Con una lesión cutánea a nivel del sacro. ¿Cuál de las siguientes anomalías o patologías podría estar asociada con esta imagen? Ahí está más interesante. Carla, ¿qué te parece? No queda, viene la niña mañana. Ya. Doctor, buenas tardes. Bueno, estamos observando una imagen circular y precogénica. Me impresiona, doctor, que fuese un lipoma espinal. Un lipoma espinal. ¿Por qué piensas que es un lipoma espinal? Se observa, doctor, la imagen circular y precogénica. También tiene un halo ahí anipogénico. ¿Qué pasa con el bebé? La doctora dice un lipoma espinal. ¿Qué dices, María? Patricia. En realidad se trata de un tracto del seno dermal dorsal, ¿no? Claro, porque tiene salida, ¿no? Exacto, sí, esa comunicación entre el canal espinal y la piel suprayacente, ¿no?
no está dentro ¿no? Es también ecografía, por si acaso. Ajá, es una ecografía. Otra pregunta. Ya, y la tercera pregunta, en realidad habían varias bonitas, pero bueno, por hora del tiempo solamente puse estas 3. Según lo que está señalado aquí, ¿a qué nivel está la vértebra? Ahí está, ¿ves? Que eso lo he mencionado en las primeras diapositivas. Ese 5, doctor. El E5. ¿Cómo va a ser ese 5? ¿Por qué ese 5? ¿Por qué el E5? Bueno, lo que escuché que era, la última era cuadrada y la que seguía era circular y era la Doctor, creo que es L5 por su forma cuadrangular. Y además, será L5 y la médula, ¿qué es? Médula caudequina, ¿qué es eso? ¿Qué dice doctora Patricia? Bueno, sí, doctor, efectivamente, acá está, se trata de L5, ¿no? Pero más que todo, acá la forma no influye mucho, ¿no? Sino más que todo es por la angulación, ¿no? Como lo había mencionado en las primeras diapositivas, en la parte anatómica, uno de los métodos para contar los cuerpos vertebrales es ver esa angulación entre el sacro y L5, ¿no? Entonces, acá, una vez que nosotros veamos esta como en forma de B, podemos decir nosotros que este es S1 y este es L5, nada más. Lo de la forma más que todo es el otro método, ¿no? Entre la primera coxigia y la sacra, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿doctor? Muy bien. Ya. Y bueno, ya había otras imágenes, pero ya no las he puesto. Y bueno, finalmente, en las conclusiones, puedo decir pues que la ecografía y la resonancia magnética prenatales pues son esenciales en el diagnóstico y seguimiento seriado, ¿no?, de estas anomalías. Y importante siempre mencionar que la ecografía, bueno, es a menudo o generalmente la primera modalidad de imagen, ¿no?, en la evaluación de la columna vertebral, antes que la resonancia, siempre va a ser la ecografía, ¿no? Como había mencionado, vienen bebitos acá bastantes, por ejemplo, como con labio leporino, fisura, palatina, ano imperforado, ¿no? Y lo primero que mandan es para evaluar columna lumbosacra, ¿no? Ver riñones, ver una serie de malformaciones si es que las tuviera, ¿no? El conocimiento del desarrollo embriológico, la anatomía y los síndromes asociados ayudan a comprender este tema, que en realidad es amplio, es un poquito tedioso. Y bueno, y la familiaridad que tienen los radiólogos con los hallazgos característicos de las imágenes y los puntos clave, ¿no?, de varias anomalías, características clave de varias anomalías espinales congénitas, es necesaria pues para llevar a cabo un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado del feto, y si es necesario para una cirugía, ¿no? Y este es el material bibliográfico que empleé para la realización de la presente exposición. Eso es todo. Muchísimas gracias.